Hola querido estudiante del segundo nivel medio de educación de adulto del Colegio San Alfonso de Pertino. Les saludo a su profesor Claudio Fosquino, profesor de matemática. En esta guía vamos a hacer una síntesis de las dos guías anteriores que ustedes ya debiesen tener en su hogar acerca de los números enteros. Bueno, el objetivo de esta guía es reforzar ciertos conceptos, contenidos y habilidades que tienen que ver con algunos de los conjuntos numéricos que se han estudiado en años anteriores, tales como los números naturales, cardinales y enteros. Recordar que los naturales son todos aquellos números positivos, recordando siempre que estos positivos van de de uno en uno. Los cardinales cuando a los naturales le agregamos el número cero, y el conjunto Z de los números enteros son todos aquellos opuestos simétricos al conjunto de los números naturales, es decir, todos los negativos que no estaban considerados en los naturales. También vamos a revisar conceptos como múltiplos y divisores, y para ello también recordar la regla de divisibilidad, que es lo que ustedes ven acá en pantalla. Bueno, tenemos un ejemplo de múltiplos. Acá presentamos el número 18 como un múltiplo de los números 6 y 3. ¿Por qué múltiplo? Porque al realizar la multiplicación de 6 por 3 obtenemos el múltiplo que es 18 de ambos números. También nosotros podemos verlo desde la óptica de los divisores. Podemos decir que 6 y 3 son divisores de este número 18. Vamos a recordar algunos aspectos de la regla de divisibilidad. Se presentan acá varios ejemplos donde se utilizan distintas reglas de divisibilidad. Por ejemplo, el número 120, 144 y 288 son todos números que se pueden dividir por 2. ¿Por qué? Porque la regla indica que debe ese número terminar en cifra par o 0, como lo son 0, 4 y 8, números pares, y ahí está el 0 también. En el caso del 18 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque el número 18 tiene dos cifras o dígitos, las cuales nosotros separamos y luego sumamos esos dígitos. El valor de la suma nos entrega un múltiplo de 3, que es el número 9. La regla de divisibilidad por 4 nos indica que las últimas dos cifras del número que yo quiero saber si es divisible o no por 4 debe ser un múltiplo de 4. En este caso 48 es un múltiplo de 4, ya que 12 por 4 es 48. Damos otro ejemplo, 30.948 es un número que también es divisible por 4. Tomamos los últimos dos dígitos de ese número, que es 48, y como ya lo habíamos visto anteriormente, 48 es divisible por 4, por lo tanto todo ese número, 30.948, es divisible por 4. Y ahí se les muestra el resultado de la división, que es una división exacta. La regla de divisibilidad por 6 nos indica que para que un número sea divisible por 6 debe serlo al mismo tiempo por 2 y por 3. En el caso de 3318 es un número que es divisible por 2, ya que termina en cifra par. Y es divisible por 3 porque si nosotros separamos los cuatro dígitos que conforman el número 3318 y los sumamos, tenemos como resultado 15. Y 15 es un múltiplo de 3, por lo tanto tenemos que el número 3318 es divisible por 2, es divisible por 3 y por lo tanto debe ser divisible por 6. Recordamos también números primos y compuestos. Los números primos tienen como característica fundamental que solo pueden ser divididos por sí mismos y por el 1. Por ejemplo, si tomamos el número 17, yo puedo dividir el 17 por 17 o lo puedo dividir por 1. Solo tengo esos dos valores para realizar la división y que me dé un resultado exacto. Por lo tanto, el 17 es un número primo. Los números compuestos es todo el grupo restante, siempre considerando que tanto primos como compuestos son números enteros positivos. ¿Cuáles son los números compuestos? 4, 6, 8, 9, 10 y etcétera, porque es un conjunto infinito de elementos. Por ejemplo, el 9 es compuesto porque puede ser dividido por 9 por 1, pero también puede ser dividido por 3 y la división me da exacta. Vamos a ver el teorema fundamental, que indica que todo número compuesto se puede expresar de manera única como el producto de factores de números primos. Y en este contexto vamos a analizar
dos conceptos matemáticos que son muy utilizados, que es el mínimo común múltiplo, desde ahora MCM, y el máximo común divisor, desde ahora el MCD. Vamos a revisar algunos ejemplos. Para calcular tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor, vamos a obtener el producto de los factores primos. Veamos un ejemplo. Observemos los múltiplos de 2 y los múltiplos de 6. Vamos a observar obviamente los primeros elementos de estos múltiplos de 2 y de 6, porque los múltiplos de un número también corresponden a un conjunto infinito de elementos. En el caso de los múltiplos de 2 tenemos el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etcétera, etcétera. Luego, en cuanto a los múltiplos de 6, tenemos 6, 12, 18, 24 y 30. ¿Qué observamos en estos dos conjuntos iniciales de elementos? Observamos que tenemos diversos múltiplos en comunes al 2 y al 6. Por ejemplo, el 6 es un múltiplo de 2 y de 6. El 12 es un múltiplo de 2 y de 6. El 18 es un múltiplo de 2 y de 6. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es el menor de estos múltiplos que son comunes a ambos. Y en este caso, el menor de los múltiplos comunes es el número 6. Ahora, en el caso del máximo común divisor, vamos a observar los divisores de los números 16 y 24. Hay que hacer una cosa: en el caso de los múltiplos comunes o los múltiplos de un número, ese conjunto es de carácter infinito. En el caso del conjunto de los divisores, es un conjunto de carácter finito que tiene una cantidad determinada de elementos. Entonces veamos los divisores de 16. Los divisores de 16, como se ve en la pantalla, es 1, 2, 4, 8 y 16. Se obtienen a través del producto de los factores. 1 por 16, 16, 2 por 8, 16, 4 por 4, 16. Y de la misma manera obtenemos los divisores de 24, que en este caso sería el 1, el 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Como podemos observar acá, también tenemos varios divisores que son comunes a ambos números, el 1, el 2, el 4, el 8. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros en este caso es el máximo de los divisores en común, que para estos dos valores sería el número 8. Operatorio en Z. Bueno, alcanzamos a revisar y las guías anteriores se fundamentaron en estos contenidos, en estos conceptos que son de adición y operaciones en general con los números enteros, ¿cierto? Entonces, observemos algunos ejemplos para que se clarifique qué es lo que sucede en cada una de las operaciones. Antes de ello, para explicar un poquito lo que consiste la adición de números enteros, vamos a explicar el concepto de valor absoluto. Es muy simple. El valor absoluto es simplemente la distancia que existe entre un valor numérico y el cero. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, como se muestra acá abajo, es igual a 3, ya que la distancia que hay entre ese valor, el menos 3 y el 0, es 3. Esa distancia siempre es de carácter positivo. Por otra parte, el valor absoluto de 3 también es 3, porque se considera la distancia, la cantidad de unidades que hay entre el 3 positivo y el 0. ¿Cómo se señala un valor absoluto? Colocando el número del cual yo quiero saber el valor absoluto entre medio de dos rectas paralelas. Veamos ejemplos de adición de números enteros. Primero, veamos la adición de igual signo, enteros de igual signo. Sumamos dos números positivos como el 3 y el 5 y el resultado es simple, me da 8 y ese 8 también es positivo. Si yo tomo esos mismos valores numéricos, pero ahora sus opuestos, es decir, menos 3 y menos 5, y los sumamos, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sumar los valores absolutos de estos números, 3 y 5 me da 8, y debo conservar el signo de los sumandos, que son los elementos que pertenecen a la suma. En el caso de la adición de enteros de distintos signos, ¿qué es lo que tengo? Tengo 3 negativos más 8 positivos. ¿Cómo se desarrolla una adición de enteros de distintos signos? Tomo el número con mayor valor absoluto, que en este caso es 8, y le resto el menor. Sería 8 menos 3, 5. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado acá en el resultado? Ese 5 va a llevar el signo del número con mayor valor absoluto. Como en este caso 8 es el número con mayor valor absoluto y tiene signo positivo, por lo tanto el 5 es positivo por esa razón.
Por el contrario, en el caso de 9 negativo más 7 positivo, tomo el 9, le resto 7, me da 2. Ahora, 9 negativo es el número con mayor valor absoluto, ¿cierto? Entonces, ese 9 tiene signo negativo y es por eso que el resultado de la suma lleva signo negativo. Para la multiplicación y división se utilizan esta regla o esta tablita que se ha visto también en clases. Cada vez que yo multiplico o divido dos números enteros con el mismo signo, por ejemplo, más por más o menos por menos, el resultado de esa multiplicación y o división va a ser positivo. Si yo tomo dos números enteros de distintos signos y los multiplico o divido, el resultado de esa multiplicación o división va a ser negativa. Ejemplos: 3 por 4 es 12, ambos valores eran positivos, por lo tanto el resultado va a ser positivo. 3 negativo por 4 negativo es 12 también, ya que los factores menos 3 y menos 4 tenían el mismo signo negativo. Por otra parte, 5 positivo multiplicado por 6 negativo me va a dar 30 negativo. ¿Qué es lo que se hace? Multiplico los números, 5 por 6 me da 30, pero como el 5 y el 6 tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. Lo mismo pasa con el último ejemplo. Sigamos avanzando. Es importante reconocer cuál es la prioridad de las operaciones matemáticas. Las matemáticas tienen un componente lógico, tienen un componente de exactitud. Las operaciones que se hacen en matemáticas son exactas siempre y cuando nosotros llevemos el ejercicio de estas operaciones con estos pasos que se indican acá. Resolver los paréntesis, siempre desde los internos hacia los externos, realizar las potencias y o raíces, que es un concepto que en clases posteriores vamos a revisar. Siempre de izquierda a derecha, al igual que las multiplicaciones y o divisiones, y al igual que las adiciones y o sustracciones. Pero este es el orden: paréntesis, potencia, multiplicación, división en el mismo rango, adición y sustracción en el mismo rango, considerando siempre de izquierda a derecha, tal cual como usted escribe. Veamos un ejemplo de la prioridad de las operaciones matemáticas. Tenemos 4 más 3 multiplicado por paréntesis 12 menos 4 más 10, cierre el paréntesis, dividido en 2. Comenzamos realizando el paréntesis. Este paréntesis tiene dos operaciones, una sustracción y una suma. Lo primero que realizamos es la sustracción, porque es aquella que está a la izquierda. Nos da 8 y luego nos queda sumando con el otro valor numérico que es 10, ¿cierto? Terminamos de resolver el paréntesis y solo en esa instancia hacemos desaparecer el paréntesis. 8 más 10 nos da 18. ¿Qué nos queda en esta nueva operación? 4 más 3 por 18 dividido en 2. Entonces, según lo que nos mostraba la prioridad de las operaciones, debemos realizar para este caso la multiplicación primero, porque está a la izquierda, está antes que la división. Multiplicamos 3 por 18, nos da 54. Y ese resultado lo vamos a dividir por 2, porque la división se realiza antes que la suma. Nos da 27 y finalmente el 4 que estaba esperando ahí lo sumamos con 27 y tenemos nuestro resultado 31 como final del ejercicio. Bueno, estimados jóvenes, esperamos junto con sus profesores Brian, Máximo, que nos hagan llegar sus consultas a través del correo electrónico que les señalamos en la guía. Independiente que sea yo su profesor o Máximo o Brian, yo le haré llegar las consultas o yo también podré resolver las dudas que ustedes tengan. Recuerden que en estos periodos difíciles para todos, lo importante es cuidar su salud, mantenerse en casa para evitar los contagios, y nos volveremos a encontrar cuando la autoridad lo señale. Que estén bien.